es el Dios de lo imposible. Él es el gran yo soy, eterno El Shaddai, quien por las aguas del Mar Rojo a su pueblo hizo pasar, quien de rocas agua limpia hace brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible, quien libera al prisionero de la prisión, hace de la estéril madre de hijos y sana el alma herida, nuestros corazones llena de amor, quien da vista a ciegos y a sordos hace oír y tranquiliza a la tempestad. Anduvo sobre el mar y a los mudos hace hablar, paralíticos y cojos hace andar. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Él fue ayer, es hoy, por siempre. Él es Rey. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Y Él hará lo imposible hoy por ti. Mi Dios hará lo imposible hoy por ti. Muy buenas noches, muy buenas noches. Es un enorme privilegio, placer y honor compartir con ustedes a través de la pantalla, su televisor, su computadora, su celular, ahí en la sala, en el cuarto, en el carro, donde quiera que estés viendo esta programación en vivo, y por supuesto en los horarios diferidos donde vas a ver este estudio bíblico maravilloso de cómo llegar finalmente a entregar nuestras vidas a Dios, a alcanzar la salvación que tanto anhelamos, que tanto queremos. Es un gozo para el pastor Andrés Reyes, para el pastor Lázaro Sedano acompañarles, y nos están sirviendo de soporte, por supuesto, la iglesia de Fort Washington, el distrito de Fort Washington, el distrito de Woodside. Esas dos iglesias, dos distritos están unidos, y un equipo técnico maravilloso de la iglesia de Fort Washington que nos está dando asistencia cada noche para que ustedes reciban. Ahí está Keila, ahí está Elwin, para que ustedes reciban un material sólido, un material de bendición, un material de salvación. Así que antes de orar al pastor Lázaro Sedano, le doy la bienvenida a mi compañero, a mi hermano, a esta jornada extraordinaria del estudio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Feliz noche, un privilegio estar aquí con ustedes una vez más. De todo corazón disfruté el programa de anoche, sentí la bendición de Dios. Aunque hablaba y escuchaba a mi compañero, yo sentí la presencia de Dios, el gozo de la salvación, y agradezco a Dios por ello.
En este momento damos la bienvenida a Astoria, la iglesia de Utsai, la iglesia de Luz y Esperanza y por supuesto Fort Washington, que es el equipo que está en los controles. Gracias a ese equipo especialmente que de manera tan especial, amorosa y profesional están haciendo el trabajo. Gracias, jóvenes. Ustedes son especiales para nosotros. Y gracias también a los amigos que nos acompañan en esta hora. Dios les bendiga. Muy bienvenidos y vamos a compartir con otros, porque al abrir la palabra de Dios, eso hay que hacerlo para que mucha gente se beneficie. Así que, pastor, solo nos falta la oración para entrar en materia. Bondadoso Padre, queremos que tú tomes este estudio bíblico en tus manos de amor. Nuestros pensamientos, los coordines, los guíes, nuestra boca, la puedas bendecir para que salgan palabras de vida eterna a través de ella. Y que cada amigo, amiga, hermano de iglesia que está viendo este programa pueda recibir bendición y salvación a través de él. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros hablamos del reconocimiento del pecado. Hablamos de la situación grave de la raza humana y vimos a Romanos 3:23, donde todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y estudiamos dos grandes historias ayer de personas que cometieron un error garrafal, un error tremendo, por esa misma situación del pecado. El rey David, vimos toda esa escena con Betsabé, ese adulterio, asesinato, mentiras, intrigas, y todo eso allí cuando Natán le dio la noticia, cómo ese hombre se tiró allí, suplicó la misericordia, suplicó el perdón, suplicó la gracia de Dios. Y el Señor en su infinita misericordia, este Salmo 51, que también lo estudiamos detalladamente, cree en mí, un Dios, un corazón limpio, renuévame, lávame, purifícame con hisopo, devuélveme el gozo de tu salvación. Vimos palabras profundas. Y también el pastor Sedano mencionó ayer que el Señor le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Y, por supuesto, este reconocimiento del pecado y la lección que vamos a estudiar hoy, que es el arrepentimiento, que tiene que ver con lo que hizo David, le trajo nuevamente a él el perdón y la gracia de Dios. Y un segundo acontecimiento que lo voy a dejar a mi compañero, el pastor Lázaro, para que refresque si alguno no entró ayer y sepan de qué nosotros estudiamos y tratamos el día de ayer. Bien, el segundo personaje fue del Nuevo Testamento y fue el hijo pródigo. Tantas lecciones del hijo pródigo. Pero pastor, yo quiero que usted me introduzca en palabras sucintas. ¿Qué tratamos ayer del hijo pródigo? Tratamos, y yo lo vi cuando usted cambió su rostro, cuando ese muchacho que está viviendo bien, está viviendo cómodo, está viviendo una vida de felicidad, decide romper con eso y decirle a su papá que le dé su herencia por adelantado, y pidiéndole la herencia, le estaba diciendo, no me importa que te mueras, no me importa nada, lo que quiero es mi satisfacción, mi felicidad, entre comillas, mi gozo, entre comillas, quiero irme lejos de acá y disfrutar eso. Y decíamos ayer que el papá podía decirle, no, no te toca ahora, no tienes ningún derecho a pedirle ahora porque yo estoy vivo. Sin embargo, el papá le da eso que él está pidiendo y el muchacho entonces se aleja de su seguridad, pastor Sedano, se aleja de su salvación, se aleja del cerco que lo protegía, se aleja del padre, y al alejarse del padre vienen consecuencias drásticas a la vida del muchacho, tan drásticas que se ve en lo más profundo que puede encontrarse un judío, que es en una posilga. Se ve sin amigos, se ve sin dinero y se ve con un sentimiento de culpa que inunda su corazón diciendo, fallé, pequé, lo arruiné, lo dañé. Pero aún así hay una expresión que usted mencionaba ayer, que es una expresión que debe dar alegría a los amigos televidentes,
que él dijo, me levantaré. Y cualquier persona que nos está viendo en este momento, nos está escuchando, puede levantarse en Cristo Jesús, puede levantarse de la depresión, puede levantarse del adulterio, puede levantarse de la fornicación, puede levantarse de la ansiedad, puede levantarse de cualquier cosa que le esté asediando y volver al Padre. Y entonces, ¿cómo los recibirá el Padre, Pastor Sedano? Eso es lo grande, lo que el Padre hace. Pero yo en este momento quiero ir, porque nosotros hablamos de un caso que pasó en el Antiguo Testamento. Hablamos de un caso que pasó en el Nuevo Testamento. Y yo quiero presentar un caso que pasó en este testamento, que tiene que ver ahora, en nuestro tiempo, no allá en la cultura oriental, sino ahora en la nuestra, en la occidental. Y que yo estoy lidiando con ese caso. Estoy lidiando como consejero con ese caso y usted conoce algo de ese caso. Usted tiene algún conocimiento. Y voy a referirme a ese caso, quizás no con todos los detalles, pero lo voy a hacer. Una familia formada cristiana, que luchó por prepararse, educar a sus hijos, aprender cómo educarlos. Trabajaron, no diría de manera extraordinaria, pero un promedio normal de padres ocupados, estudiando, leyendo, enseñándole a sus hijos, llevándolo a los caminos de Dios. No estoy diciendo que son adventistas, ¿verdad? Que no, solamente estoy diciendo que son cristianos. Pero al crecer los hijos, llega el momento del desafío de la universidad. El desafío de la universidad, del costo de la universidad. Y esos padres deciden hacer sacrificios, mandarlo a la escuela, enfrentarse a lo que implicaban esos gastos. Y después de mandarlo a la escuela, el hijo se puso a vivir como quiera y hacer cualquier cosa, menos estudiar. Así que vino la deuda. Ustedes saben que aquí en la universidad pueden ser $30,000, $40,000 al año. Se va a estudiar y lo único que no hace es estudiar. Lo único que no hace es estudiar. Pasa el semestre, la escuela, que en estos países no manda reportes apropiados. Si el padre no es muy avisado y está detrás de eso, no lo tiene. Esos padres no estuvieron encima de cómo van las notas, qué está pasando. Al final, que cuando viene prácticamente botado de la escuela. Padres pobres que no tienen recursos, pero lo mandaron a la universidad. Y viene prácticamente botado de la escuela. Imagínense la situación, lo que pueden pensar los padres. Un hijo que lo pusieron todo ahí, que le dieron, que lo ayudaron, y que ahora lo más caro, lo más terrible es eso. Y entonces los cuartos se botan y viene sin nada. Eso produjo cierta crisis en la familia, cierta lamentación, cierto... ¿Cómo se le llama eso? Dolor. Pero también cuando tú te sorprendes que no esperabas algo. Cuando una persona esperando algo no pasa, no ocurre, se desilusionan, se sorprenden. Bien. Sí. Pero aún así, cuando viene el próximo bloque escolar, deciden también ver lo que hacen. Porque no, yo voy a echar para adelante, yo voy a lograrlo. Y vuelven y se meten en problemas, y se meten en deuda. Gente pobre se meten en deuda a pesar de eso, y vuelven y lo mandan. Se va a la escuela y hace peor. Porque no hace nada en la escuela y hace otras cosas, se descarría. Eso no es todo. Cuando lo mandan a su casa, porque no tiene nada que hacer en la escuela, no tiene nada que dar en la escuela, lo único que hay problemas allá, llega a la casa, no quiere trabajar. Los padres, mis hijos, no todo el mundo tiene esa, qué sé yo, tan fuerte, quizás como usted y como yo, para darle unos palos morales, verbales, y mandarlos, pero se quedan ahí luchando, tratando, y finalmente,
El joven comienza a juntar dinero sin darle un centavo a los padres. Después de toda la deuda que deja, juntar dinero. ¿Sabe para qué? Para irse lejos, porque no quiere estar con ellos. Esa casa le implica prohibiciones, le implica gente que se quejan y decide irse lejos. Para irse lejos, comienza a hacer distintos subterfugios para no ser obediente. Casi estamos yendo a un hijo pródigo y avanza en esa meta. Se hace una crisis en la familia porque de pronto hace un evento, se mete en una cosa en la que gasta unos $1,000, $1,000 y pico de dólares. Cuando esto ocurre, los padres se alarman, pero ¿qué pasa aquí? Tú no tienes un centavo, tú no das esto, tú no lo otro. ¿Cómo puede ser que tú gastas dinero así, sabiendo todas las deudas en las que hemos incurrido por ti que no aprovechaste? Yo me voy de la casa. Pero ¿cómo? Y no diga que tú no tienes, no, yo me voy. Y se arma una crisis en la familia se siente que lo ha burlado, ha gastado y ahora no le da nada porque está juntando para irse y dejarlos. Esa crisis implica entonces que ese hijo decide irse de su casa, la abandona, se va lejos. Pero ¿por qué yo hago esta historia? Porque el padre, después de todas esas crisis, de todos esos gastos, de botar el poco dinero que pudo tener, que no ayudaba en nada, y usted y yo creo que hacemos otra cosa. Después de no ayudar en nada y ya se va, entonces el papá lo llama y le dice, hijo, si tú te vas y lo pierdes todo y se te acaban los bienes y no tienes comida y no tienes casa porque nadie te la va a dar, entonces tú me llamas que yo te mando el pasaje y te mando comida. Tremendo. Esa fue la despedida cuando se iba. Tremendo. Yo creo que hay casos muy modernos de eso. Cuando yo escuché la historia anoche y fui a ella, hasta me indigné en un momento. Porque son cosas que cuando tú las tienes que lidiar de cerca, realmente son duras. Cosas que están pasando. Y el amor de los padres hoy en esta sociedad se puede ver. Tú sabes lo que es después de todo eso. A la hora que sale guapo, peleando, tratando a los padres mal, que dieron todo, a la hora de irse, es el último mensaje. Hijo, si se te acaba todo, si nadie te da, si no tienes para pagar renta, si te ves con hambre, llámame que yo te mando el pasaje y comida. Son cosas especiales que la hacen hombres que Dios los hizo padre, un poquito del amor de Dios. Pero yo tengo un caso que me compunge más que ese, compadre. Aquí doy menos detalles todavía, me compunge más que ese. Mira, es un padre que tiene dos hijos muy parecidos físicamente, pero totalmente distintos por dentro, en su conducta, en sus intereses, en sus pensamientos, en sus actitudes morales, espirituales, de todas maneras muy distintos. Y ese hijo menor se mete en lío de todo tipo, en desgracias de todo tipo. La policía lo estaba buscando. En esos tiempos había menos métodos para atrapar, para cuántas cosas de investigación. La policía lo está buscando. Lo está buscando con situaciones terribles. Lo están buscando otros porque le debe, porque tiene situaciones grandes, porque se ha metido en muchos líos, porque anda mal con la ley. Y entrando a la casa, llegando a su casa, no él, el hermano mayor, lo confundieron. Va llegando. Y cuando el menor está en la puerta y llegan los enemigos y llegan los otros y lo confunden y lo llaman por el nombre, el padre está dentro, el hijo menor está dentro y el padre no lo saca. Golpearon y mataron al hijo mayor y el padre no sacó al sinvergüenza, al bandido, al malo. Lo dejó sabiendo que si él salía y decía, este es el culpable, ese no es, es este, sabiendo que salvaría la vida de su hijo bueno, lo dejó. Es un caso tremendo, pastor. Ese es un caso terrible. Compadre,
El hermano menor soy yo. El hermano menor soy yo. Yo fui que pequé. Yo fui que me fui. Yo fui que hice mal. Yo fui que me fui de las leyes de Jehová. Y Jehová no solamente permitió que mataran a su hijo, lo envió a morir por mí. Y de todo corazón, yo tengo que reconocer que soy pecador. Usted y yo sabemos que Dios amó de tal manera al mundo, nos amó a usted y a mí, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo solo puedo decirte que yo sé que ese fue mi caso. Mi hermano mayor, Cristo Jesús, decidió morir por mí. Amén. Murió en mi lugar. Y yo solo quiero vivir para Él y morir por Él si fuera necesario. A que Dios me ayude a arrepentirme cada día y a vivir para Él. Tremendo. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su palabra, por su poder. Ya hemos visto en estas dos ilustraciones que el pastor Lázaro ha hecho el gran amor del Padre. Por eso decíamos ayer que esta parábola no debiera llamarse la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del padre amante, del padre amoroso, del padre que sale corriendo, el padre que abraza, el padre que besa, el padre que cambia las ropas, el padre que entrega el anillo, el padre que lleva en sus brazos a su hijo a la casa, el padre que le puede restaurar su posición social dentro de la familia, el padre que hace el banquete, el padre que le da la bienvenida, el padre que se olvida de lo que él ha malgastado, de lo que él ha botado, de lo que él ha arruinado, y entonces le da la oportunidad de una nueva experiencia, de una nueva vida. Y hoy estamos hablando sobre el arrepentimiento y vamos a tocar esa parte del arrepentimiento. Y en estos 5 minutos, antes de la pausa musical, en estos 5 minutos, vamos a definir lo que es el arrepentimiento en palabras simples, en palabras llanas, y luego de definir lo que es el arrepentimiento, entonces vendremos con los beneficios del arrepentimiento después de la pausa musical. ¿Qué es el arrepentimiento, Pastor Sedano? Para usted, en palabras sencillas, y yo también voy a dar mi definición. Te doy el statement primero. El arrepentimiento es sentir una verdadera tristeza por el pecado y apartarse de él. Verdadera tristeza por el pecado y apartarse de él. Es reconocer que fallaste. Es reconocer que hiciste mal. Es reconocer que tu conducta fue extraviada, que tú hiciste daño y te hiciste daño con ello. Dolerte eso y apartarte de eso. La evidencia de arrepentimiento es que te aparta de eso. Y puedo decir que me traicionó la ilustración. Cuando decía lo que Cristo hizo por mí, mi hermano mayor, yo jamás pensé que me iba a compungir por eso. Y le digo a Dios que tengo que reponerme y seguir en el programa en esta noche. Pero yo creo que he sentido dolor por haberle fallado a Dios. La evidencia, si estoy arrepentido, es si me aparto de eso. Si me aparto y no repito el mal que haya hecho. Algunos dicen también que el arrepentimiento es volverse hacia atrás. Si vamos en un mal camino, si vamos en una dirección equivocada, entonces fácilmente arrepentirse es dar vueltas hacia atrás, devolverte hacia atrás, no continuar en esa maldad, no continuar en ese pecado, no continuar en esa cosa que te puede arruinar. Es cortar con eso, parar con eso, dejar eso allí, no continuar con esa vida de pecaminosidad, con esa vida licenciosa, y entonces dar vueltas hacia atrás y conducirte hacia la experiencia cristiana, hacia la cruz de Cristo. Eso es muy importante. Y nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 2 y el versículo 37, allí Pedro está dando un discurso por el Espíritu Santo, un sermón guiado por el Espíritu Santo.
y pasó lo que sucedió con el pastor Lázaro hace un ratito. El Espíritu Santo lo tomó a Pedro de tal forma que en ese sermón los corazones, los que estaban allí, fueron compungidos de una forma extraordinaria y preguntaron: ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos frente a una realidad, nos hemos arrepentido, convertido en personas diferentes frente a la realidad del mensaje y queremos tener un cambio. Y le preguntaron: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Pedro le respondió enfáticamente: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse, dice Hechos 2, versículo número 38. Y entonces, como usted decía, es una verdadera tristeza por el pecado. Y lo que Pedro le estaba diciendo es: vuélvanse hacia atrás, dejen eso, cambien sus vidas en el Señor Jesucristo. Y estamos en el tiempo de la pausa musical. Y luego de esta pausa musical, entonces vendremos con los beneficios del arrepentimiento. No se vaya de ahí, no se mueva de ahí, porque esto Ya sabemos que hay que arrepentirse, ya sabemos que hay que arrepentirse, pero cuando regresemos, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Regresamos. Si piensas que no hay remedio para tu dolor y al abismo vas, cayendo sin solución, estás tan afligido que no puedes entender que Jesús está dispuesto a restablecer tu ser. De tu vida y de tus planes perdiste ya el control. Están abiertas las heridas de tu alma y corazón en medio de tu dolor. 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 Cuando lleguen las pruebas y llenen tu vida de tentación, estás tan abatido y llena tu alma de aflicción. Aunque en negras sombras no te veas dudar jamás, que salvo en los tiernos brazos de Jesús puedes estar. Te librará de tristezas, te librará de inquietud. Y aunque vinieren las pruebas, en Él encontrarás la luz. En medio de tu dolor, en medio de toda tu aflicción, alza tu cabeza y dile a tu corazón que obre por fe y no por visión. En medio de tu dolor, hay un Dios que solo es amor y paz. Clama en oración y Él oirá tu voz. Oirá tu voz. En medio de tu dolor, de tu dolor, en medio de tu, en medio de tu, en medio de tu dolor, a tu lado está, en medio de tu, en medio de tu, en medio de tu dolor, siempre escuchará tu voz. Confía siempre en tu Señor. En medio de tu dolor. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Bueno, el equipo técnico cada noche nos está sorprendiendo. Qué alabanza más extraordinaria. Gloria a Dios, un video musical tremendo. Continuamos con esta serie de estudios y hoy estamos hablando del arrepentimiento. Pastor Lázaro, hay un caso que debemos tocar y que yo quisiera que analizáramos brevemente. Es el caso de Judas Iscariote. En el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Este tipo de arrepentimiento de Judas, ¿cómo lo podemos variar al verdadero arrepentimiento, Pastor Sedano, del cual estamos hablando? Porque dice aquí que se arrepintió, entregó las monedas, dijo: yo he pecado entregando sangre inocente, pero después fue y se quitó la vida. Entonces aquí estoy yo viendo así, para que usted nos enseñe y nos explique, estoy viendo un falso arrepentimiento del arrepentimiento que Pedro expresó en el libro de Hechos capítulo 2, el versículo 37 y 38. ¿Podemos diferenciar esos dos tipos de arrepentimiento, Pastor Sedano? Debemos hacerlo y es muy importante, es relevante hacerlo. Cuando analizamos lo que ocurrió con Pedro, Pedro está predicando, enseñando la verdad, porque cuando la verdad es enseñada, cuando la luz de la verdad se enseña, la gente se da cuenta dónde está fallando, qué ha hecho mal, dónde está su falta. Entonces la gente que escuchaba a Pedro y escuchó el mensaje de verdad, el Cristo, el que vivió, el que sanó, el que hizo, el que ustedes crucificaron, cuando ellos escucharon eso, y entonces esa vida que ustedes llevan, ¿hacia dónde van con ella? ¿Qué está pasando? Entonces ellos dicen, ¿qué dice? Fueron compungidos de corazón y entonces preguntando, ¿qué haremos? Esa es la diferencia. Ellos, al reconocer su pecado, la frase, la declaración no fue solamente yo reconozco que he pecado, no. Fue una respuesta proactiva, una respuesta que ya implicaba algo. Reconocemos que estamos mal, pero sí, ¿qué haremos? Estamos dispuestos a hacer lo que corresponda hacer. Aquí estamos compungidos por Dios y dispuestos. ¿Qué haremos? Esa fue la pregunta de la muchedumbre. Y por supuesto, entonces el apóstol Pedro le dijo: arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados. Y le dijo algo más, pero no lo voy a introducir desde ahora. Eso fue la indicación, que se arrepienta. Con Judas no fue arrepentimiento. En la primera fase sí fue la misma. Él reconoció que había hecho mal, como reconocieron los demás que habían hecho mal. Reconoció que había hecho mal, pero ese reconocimiento de que había hecho mal fue remordimiento. No fue una actitud sana, apropiada, conveniente, efectiva ni para él ni para nadie. Él se dio cuenta, él reconoció que había hecho mal, porque Judas ya desde antes se había dicho que era ladrón, que su conducta venía extraviada en el camino y que Jesús venía trabajando con él. Imagínense Jesús, cuánto trabajó con él de distintas maneras. Hay muchas declaraciones que no nos podemos detener en ellas en este momento, de donde Jesús trató de rescatar, de darle la oportunidad a Judas para hacer bien, para cambiar de camino. Como usted presentó en lo que es el arrepentimiento, un cambio de camino, un cambio de rumbo, cambiar de dirección. Jesús se lo presentó muchas veces, pero él no quiso hacerlo. Así que cuando ya cerrado en su pecado, en su mal, vio las consecuencias, de eso sí te voy a hablar un poquito. Judas era uno de los más estudiados de los discípulos, un tipo mesurado, tranquilo, calculador, muy hábil. Por eso lo nombraron tesorero, el hombre que administraba el dinero. Esa fue la razón, porque vieron los dotes, vieron en él una personalidad y una capacidad para eso. Era el único que tenía un rango real entre los discípulos. Después los otros querían, pero ellos mismos lo nombraron. Oiga eso, todos querían tener cargo, pero a Judas todos lo nombraron
porque era el ideal, era el hombre mesurado, cuidadoso, capaz, calculador. Ese fue el hombre entonces que fue queriendo aprovechar todo eso. Ya sabemos lo que pasa con María Magdalena cuando ella viene. No me pregunten ahora, la Biblia lo dice, que fue María Magdalena. No puedo defender esa tesis ahora, pero la Biblia lo dice, que fue María Magdalena la que lavó los pies de Jesús. ¿Y qué dijo él cuando vio que 300 denarios se iban así? Se le pusieron los ojos grandes, wow, aquí había dinero. Entonces, ¿qué dijo? Mira cómo gasta ese dinero que se le podía dar a los pobres. Y Jesús, tratando todavía de salvarlo, lo mira y le dice, Judas, a los pobres siempre los pobres estarán con ustedes, pero esta ha ungido mis pies para la sepultura. Donde quiera se predique este evangelio, se citará lo que ella ha hecho. Bueno, lo estamos citando en esta noche. Sí, Señor. Muchas oportunidades, pero ahora Judas, cuando pasa todo esto, calcula ahora, era calculador y mesurado, calcula, bueno, hemos visto a Jesús hacer grandes milagros, curar leprosos, levantar muertos, sanar paralíticos. Hemos visto a Jesús calmar la tempestad, andar sobre el mar. Jesús ha hecho tantas cosas, Él es todopoderoso. Han venido las multitudes a querer apresarlo y quitarle la vida, y Él se va y ni cuenta se dan. O sea, a Jesús no hay quien pueda. Así que ahora lo que yo voy a hacer es, yo voy a ganarme este dinerito, me voy a ganar este dinero, y simplemente Jesús se va a ir. Lo que Judas no sabía, eso sí no lo sabía, que Jesús había venido a dar su vida por todos nosotros y que ya había llegado su hora. Ya había llegado la hora. Así que cuando él vendió a Jesús y le dijo al que yo bese, en esa cultura todavía los hombres se dan un beso, al que yo bese, ese es. Cuando él lo entregó, lo vendió y después señaló, este es. Y a Jesús lo apresaron. Y a Jesús lo golpearon. Y él vio que no hubo una reacción como él estaba esperando. Exactamente, lo enjuiciaron, lo golpearon, lo laceraron, lo condenaron. ¿Cuántas cosas? En la descripción de cómo fue golpeado Jesús. Mel Gibson hizo una película, La Pasión de Cristo, que la gente salía llorando. Aún los musulmanes de otras religiones salían llorando cuando veían esa película, intentando ejemplificar cómo fueron los sufrimientos de Jesús. Cuando él vio todo eso, entonces Judas, el remordimiento de que fue él que lo entregó, entonces hizo la declaración que está allí en San Mateo 27:4, dijo, he pecado entregando sangre inocente, pero ese he pecado entregando sangre inocente que pudo ser de arrepentimiento, en el caso de él fue de remordimiento. Estaba aturdido, estaba en shock por lo que había hecho. Y lo que dice que estamos correctos en ese statement, en ese postulado, es lo que hizo después. ¿Qué rumbo cogió? Porque ese arrepentimiento es cambio de rumbo. ¿Qué rumbo cogió él? Eso es lo que nos dice que era remordimiento. Esa es la confirmación. ¿Qué fue lo que hizo, mi señor? Fue y se ahorcó, se quitó la vida. Y allí nosotros debemos de decir con certeza que si hubiese en ese momento tenido un arrepentimiento genuino, hubiese alcanzado el perdón del Señor. Como todo ser humano que ha vivido en esta tierra, porque Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. No importa lo que hizo, no importa dónde estaba, no importa el tiempo y los años y lo grosero y feo que fue su camino y su pecado. Él no puso condiciones. El que a mí viene, no le echo fuera. Pero Judas no vino. Mire, hay un versículo que son de esos versículos que valen millones. En la Biblia hay versículos que le llaman la atención. Es Proverbios 28:13. Ajá. Es un versículo, mire, Ajá. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El asunto de encubrir los pecados hasta tiene que ver con la salud. Bueno, usted que da consejería continuamente, encubrir los pecados tiene que ver con la salud emocional, acaba con los individuos, los seca, le quita la alegría, los pone en una situación de trauma, de shock. Estar guardando
ese asunto, pero el que confiesa los pecados se libera, trae felicidad, trae gozo, trae armonía, trae paz, siente una carga que le tenía allí pesado, salió de eso cuando confiesa sus pecados y se siente libre en Cristo Jesús. Y eso es extraordinario, es una medicina, pastor. Amén. Sí, es una medicina, porque el que encubre sus pecados, el que lo encubre, está en él, está en ellos, está envuelto, enredado en el pecado. Aunque no lo esté practicando, aunque no sea un pecador activo, puede ser un predicador pasivo, pero que ya no lo esté haciendo. Pero si lo encubre, quiere decir que está viviendo en esas circunstancias, que está enredado en esas circunstancias. Y mientras lo cubre, no lo dice, no lo enfrenta, no se aparta, y entonces puede venir sentimiento de culpa. Lo que le pasó a Judas. Mira cómo fue en su pecado, encubriéndolo, y llegó un momento que ya el hombre perdió control. Nosotros juzgamos a Judas y condenamos a Judas, pero cuidado con eso. Cualquier persona que encubre esa falta, que la tapa y la sigue practicando y no se quiere apartar, que juega con el mal lo va a alcanzar. El que encubre sus pecados no prosperará. Eso lo está diciendo Dios a través del sabio Salomón. No prosperará. Sabemos, y ya no solamente en el mundo religioso, en el mundo social ya se sabe que una persona que hace cosas malas, que la encubre, que la guarda o la sigue practicando, puede tener una cantidad de desórdenes emocionales y psicológicos. Puede tener afectaciones serias, desviarse, bajar su autoestima, perder su respeto propio. Se puede afectar seriamente, deteriorarse por encubrir sus pecados. Pero la ciencia lo está diciendo ahora en esta generación. Pero hace miles de años que ya Dios había declarado que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y confesar esos pecados. Y otro versículo que llama mucho la atención es Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo tiempo y lugar que se arrepientan. Entonces, mire esta situación. El ser humano dice, porque lo hemos escuchado, y yo no creo que debamos salir de este estudio sin decir eso. ¿De qué yo me voy a arrepentir? Usted lo ha escuchado muchas veces. Sí, si señor. yo no mato, no robo, no bebo, no fumo, le hago bien a todas las personas que están a mi lado. Es más, yo soy mejor que muchos de los que están ahí en una iglesia. ¿De qué yo me voy a arrepentir? Y eso lo escucha uno muchísimas veces y debiéramos aclarar eso esta noche, Pastor Lázaro, sin irnos de este estudio. ¿De qué que nos vamos a arrepentir? Mire, son tantas las gente sí, que nos dicen eso a nosotros como pastores. Son tanta la gente que dice, yo no le hago mal a nadie. Esa es la frase más simple para decir todo eso. Yo no le hago mal a nadie. Pero es exactamente la declaración que lo hizo el fariseo allá en el templo. Pues se paró en el templo. Oh Señor, te doy gracias porque doy diezmo de todo lo que poseo. Te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Te doy gracias y te doy gracias y te doy gracias. Y finalmente dijo, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y se fue. Eso fue Jesús. Fue Jesús que dijo eso que pasó en el templo. Óigame, ese ejemplo entonces, es muy duro que usted pone. Pero así fue que pasó. Pero entonces el publicano, que sabía que era pecador, que sabía que él no era del pueblo de Israel, que él sabía que él no era de los religiosos, entonces él tenía tanta reverencia a la cosa de Dios que se detuvo lejos del lugar santísimo. Y estando por allá lejos, entonces, sin levantar la cabeza, se dio la mano en el pecho. Señor, sé propicio a mí, pecador. Eso fue lo que pasó. Ahora Jesús pregunta, ¿cuál de los 12 fue justificado? ¿Cuál de los 12 fue justificado? Adelante, pastor. Tremendo, tremendo. Así que muchas de estas personas que dicen que de qué se van a arrepentir moralmente, puede ser que sean personas correctas, pero
por su sangre, por su mente, por su ser, pasa el pecado, practican el pecado, viven en el pecado y necesitan un cambio, al igual que el que está preso por una situación de asesinato, de crimen. Alguien moralmente que no le haga daño a nadie también necesita el arrepentimiento, también necesita la entrega al Señor, también necesita la confesión de los pecados. Que lo diga la Biblia, que lo diga la Biblia, el texto que sabemos de memoria, citamos anoche. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando vemos destituido, ¿qué significa destituido de la gloria de Dios? Destituidos de la provisión que Dios ha hecho, destituidos de la gracia, de la salvación, de los méritos, de todo lo que Dios proporciona para bien de la humanidad. Está destituido de eso, porque todos hemos pecado. Esa es la realidad. El que no acepta, el que sigue diciendo, yo no le hago mal a nadie, lo que pasa es que no conoce a Dios, no conoce la santidad de Dios. Él solamente puede medir obras y decir, esta obra es buena, esta obra es mala, en la escala humana, pero no puede medir santidad, no puede referirse a la santidad de Dios, a la grandeza, a lo sublime, a lo insondable. Eso no está en su mente, porque la mente carnal, como dice el apóstol Pablo, la mente carnal no conoce, no entiende las cosas espirituales, ni tampoco puede, porque éstas se han de discernir espiritualmente. O sea, cuando una persona hace un análisis humano, de la lógica humana, y dice, yo no le hago mal a nadie, y se siente bien por eso, él solamente, su vista está en las cosas humanas, está midiéndose entre nosotros los seres humanos. No conoce a Dios, ni está contemplando la grandeza y la santidad de Dios. Esa es la gran razón. Cuando nos medimos con nosotros mismos, y qué bueno que usted pone ese ejemplo, podemos vernos superiores, pero cuando nos medimos con Dios, ahí hormiguitas. Hormiguitas y bien diminutas. Mire, este versículo es extraordinario, Lucas 15:7. Y hay un problema con usted, y es que el tiempo no nos alcanza. Ya nosotros estamos ya en el borderline del asunto. Arrepiéntase, que usted me lo quiere echar a mí ahora, arrepiéntase. Pero mire, antes de que usted se vaya tan lejos, permítame hacer referencia a unos términos que hay aquí. Sí. Para recordar y pasar esa fase. Sí, señor. Se dice el que encubre. Recuerde usted, la palabra clave es encubrir sus pecados. Ahí está el gran problema, pero el que los confiesa y se aparta, ahora viene el término clave. El que lo confiesa y se aparta alcanzará la gloria de Dios, alcanzará misericordia, alcanzará salvación. Adelante. Dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y mire, yo creo que mañana en la introducción vamos a tener que entrar a esa parábola de la oveja perdida. Cuando ese hombre cuenta allí las 99 y entonces le falta una, que él no se va a la casa diciendo, bueno, tengo 99 ahí en el corral. Una sola se perdió. No. Sale en búsqueda de esa oveja. Pasa penurias allí, tropiezos, situaciones, hasta que encuentra esa oveja y la lleva a la casa y la pone segura. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador, tú que me estás escuchando, nos estás escuchando esta noche, tú querida dama, querido caballero que estás en una situación de pecado, cuando tú te arrepientes, hay una fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. Sucedió con el hijo pródigo que llegó, el padre hizo una fiesta extraordinaria y en el cielo quieren hacer una fiesta por ti. Entrégale tu vida al Señor, confiesa tus pecados, apártate, cambia de dirección para que goces de esa fiesta espiritual. Amén, amén. Yo te invito en esta noche a reconocer, es el gran paso, el paso más sabio, reconocer que somos pecadores y preguntar como la multitud preguntó a Pedro,
¿Qué haré? ¿Qué haré? Con esa pregunta, no te preocupes de ahí para allá, que Dios te va a guiar. Solamente tienes que querer. Si tú preguntas, como esa multitud, ¿qué haremos? Dios te va a guiar, Dios te va a enseñar. De hecho, el arrepentimiento es una de las cosas más preciosas que pueden pasar en tu vida. Cuando tú vienes a Dios y le dices, aquí estoy, Señor, quiero cambiar mi vida. Me arrepiento de mis pecados, de mis malas acciones. Me arrepiento, vengo a ti, pidiéndote, yo no sé qué hacer, pero vengo a ti, Señor, diciéndote que guíe mi vida, que me perdone. Ese acto de venir a Dios y pedir perdón produce un estado de bienestar y de seguridad que más nada puede producirlo. ¿Por qué? Escúchame bien. Todo ser humano sobre esta tierra tiene el anhelo, la esperanza de salvar su alma. No importa que sea pecador empedernido, no importa quién sea. Al final todo el mundo piensa que cuando Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos, cuando el juicio final se dé y se decida quiénes van en perdición y quiénes van a salvación, todo ser humano está esperando salvar su alma. Y mientras no lo hace, porque Satanás lo enreda, porque cree que tiene cosas que hacer, porque cree cualquier cosa, porque no encuentra el camino, porque no tiene las fuerzas. Pero todo el mundo espera al final morir salvo, salvar su alma. Cuando una persona se arrepiente y viene a Jesús y le dice, aquí estoy, reconozco mis faltas, ¿qué haré? Enséñame. En el momento que haces eso y aceptas el perdón y la dirección de Dios en tu vida, se va un peso. Esa duda interior de no estar salvo, todo eso se va y lo sustituye un gozo y una plenitud de que ya yo estoy salvo en Jesús. O sea que yo le entregué mi vida a Jesús y la salvación está asegurada. No importa lo que pase después. No, que usted está contestando la última pregunta y tenemos que anotar eso porque nosotros ahorita hablamos de la consecuencia de encubrir. Ahora usted está hablando de las consecuencias de confesar y de arrepentirse. Entonces repítala despacio para que nuestros amables televidentes puedan ir copiando esta linda pregunta. ¿Cuál es el estado mental de una persona que se ha arrepentido genuinamente? ¿Qué cosas cambian? ¿Qué cosas pasan para irlas describiendo como usted lo acaba de hacer? Bien, ahora? Lo puntualizo más estructuradamente. Número uno, cuando la persona reconoce sus faltas, reconoce sus pecados y pregunta, ¿qué haré? Viene a Dios preguntando, ¿qué haré? Señor, aquí estoy. Cuando hace eso y dice, me arrepiento, quizá ni sabe cómo se dice, quizá ni sabe cosas técnicas, pero Dios no busca tecnicismo. Él sabe tu corazón. Entonces, Señor, aquí estoy, acéptame, perdóname. Cuando haces eso, lo primero es que se te va un peso por esa carga del mal. Libre, Cristo. Ya, release. Tú sueltas eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que entonces sientes esa seguridad que no sabía que existía. Tú no la conocías. Pero cuando tienes esa seguridad de que ahora tu vida está en Dios, que la entregaste a Él y que esa entrega te asegura que tú perteneces a Él, que tu alma está salva, que tú, cuando se acabe todo, o si todo se acaba ahora, yo estoy salvo en Jesús. Esa confianza, ese gozo, esa alegría sustituye todo lo demás. Se produce también un estado de tranquilidad mental, porque usted dejó de hacer las cosas malas que hacía. Usted se separó de ellas. Y entonces, y eso lo vamos a ver más adelante, entonces usted pasa a ser una nueva criatura. El que hizo daño, el que actuó mal, el que vivió perdido, el que hizo cosas, ya ese no es. Usted es nueva criatura porque el poder, la gracia, el amor de Dios te hace nuevo. El gran esperanza, la esperanza. Usted que tiene que decir eso. Usted lo dijo con la mano, con el rostro y con la voz. Esa esperanza que sustituye las inseguridades anteriores, ahora produce una persona tranquila, nueva, porque él sabe que él no es el que hizo eso ya. Él cambió de dirección. Ese es el gozo de la salvación. Y cuando esto nos lleva entonces a encontrarnos con el Señor, a abrir su palabra y encontrar esos mensajes grandes,
insondables que allí hay. No hay cosa más grande que pasar tiempo con Dios, orar y estudiar su palabra. El que hace eso y encuentra mensajes para él, ya su vida es nueva. Pastor Reyes, yo he sido un hombre feliz. Mi vida ha sido feliz. Dios me ha permitido disfrutar tantas cosas y tantos momentos en mi vida y espacios, disfrutarlo plenamente. Pero mi mayor felicidad, el mayor gozo que he tenido, el gozo pleno, yo lo recuerdo en el patio de mi casa, debajo de una mata de limoncillo, estudiando la palabra de Dios. Sentir que Dios me habla en su palabra. Sentir que es Él que me está hablando a mí. Orar y entender, saber que Él me escucha. Ir por el camino y sentir su presencia en el vehículo, que Dios está ahí. Ir hasta en un pasillo, que lo he caminado 1000 veces, pero en ese momento he sentido que Dios está ahí conmigo de manera cerca. No hay cosa más grande, no hay cosa más linda, no hay sentimiento más profundo, más extraordinario que sentir la paz y la compañía de Jesús. Nada puede sustituir ese gozo de Cristo en nosotros. Nada Amén. puede sustituirlo. Amén, amén. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de 1 hora con el pastor Lázaro. Es un desafío y conmigo también. Y queremos que ustedes repitan ahí en sus hogares la resolución de esta noche. Dice, habiendo reconocido mi estado pecaminoso. Espérese, yo lo voy a repetir, Señor. Habiendo reconocido mi estado pecaminoso. Habiendo reconocido mi estado pecaminoso. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y por la gracia de un Salvador amoroso. Y por la gracia de un Salvador amoroso. Buscaré vivir de acuerdo con su palabra. Buscaré vivir de acuerdo con su palabra. Amén. Pero tenían que decirla conmigo. ¿La dijeron conmigo? Sí, sí, claro. Ese es un público fiel. Es para todos. Yo repito después del pastor para todos. De todo corazón. Quiera el Señor que esa sea nuestra resolución. Reconocer nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y recibir la gracia del gran Salvador, Cristo Jesús. Mañana tendremos un tema extraordinario en esta jornada de ver estas cosas para acercarnos al camino de la salvación. No se pierda 8 horas de Nueva York para que usted pueda participar con nosotros en esta linda jornada de salvación y bendición. Y esta noche le toca al pastor Lázaro despedirnos en oración de bendición para todos nuestros amables televidentes. Oramos. Padre, te doy gracias en esta hora por lo que haces, por lo que eres. Gracias, Señor, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gracias, Señor, porque amas al pecador y quieres salvarlo de sus pecados. Amén. Gracias, Señor, porque en esta noche tú has hablado a mi corazón. Amén. Gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente a ti en esta hora, porque has prometido recibirnos. Por eso, Señor, te suplico que nos perdones, nos sanes, limpies, transformes. Oh, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, nuestras faltas, y recíbenos en esta hora. Amén. Danos el gozo de la salvación. Y te suplico, Señor, que el tema precioso que tenemos mañana, tú lo unas para seguir creciendo en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz noche para todos. Es el Dios de lo imposible. Él es el gran yo soy, eterno el
Shaddai, quien por las aguas del Mar Rojo a su pueblo hizo pasar, quien de rocas agua limpia hace brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible, quien libera al prisionero de la prisión, hace de la estéril madre de hijos y sana el alma herida, nuestros corazones llena de amor, quien da vista a ciegos y a sordos hace oír y tranquiliza a la tempestad. Anduvo sobre el mar y a los mudos hace hablar, paralíticos y cojos hace andar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible. Él fue ayer, es hoy, por siempre.